Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 29 de agosto, año 2022. En esta oportunidad vamos a traer 4 picks para la MLB, ya que únicamente es una jornada donde no estarán todos los equipos en acción. Por lo tanto, hay pocos juegos. Entonces, bueno, le traemos 4 picks para esos juegos en la MLB esta noche. El fin de semana estuvo bastante ruda la cosa en la MLB, pero el resumen lo vamos a hacer en el video de mañana, ya que este video lo estamos subiendo algo tarde, entonces no me quiero extender mucho en ese resumen, pero mañana lo queremos hacer, ya que hay muchas cosas que le quiero dar a conocer a ustedes para que la tengan en cuenta. Por ejemplo, para darles un pequeño adelanto así nada más, y siempre les he preguntado por qué a ustedes les gusta jugar más la alta, el over, a más en los juegos de la MLB, más que jugar la baja, el under, a menos. Si, por ejemplo, en MLB, la alta y la baja pagan exactamente lo mismo. Es muy diferente a otros deportes, por ejemplo, como fútbol, donde la cuota de a más no es igual que la baja. O sea, el over y under no pagan exactamente lo mismo, pero en MLB sí pagan exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué en MLB, si las cuotas son exactamente iguales, siempre se decantan por jugar las altas? Si a mí la estadística me está indicando que este juego tiene más posibilidades de dar a menos, de dar la baja, ¿por qué yo voy a jugar el over? ¿Por qué? O sea, una cosa es que lo que yo quiera que suceda y otra cosa es lo que la estadística me está indicando que va o que posiblemente pueda suceder. Entonces la gente nunca ve como una opción jugar la baja, siempre quieren jugar la alta. Entonces le voy a dar una fría estadística así, nada más un pequeño adelanto de lo que quiero hablarle para el video de mañana. 15 juegos de MLB el día sábado. ¿Cuántos juegos creen ustedes que se dieron a más, la alta, el over? ¿Cuántos juegos? Porque es que son cosas que ni siquiera se toman en cuenta, se tienen en cuenta, se dan el trabajo de analizar, de ver. Solamente 3 juegos dieron el over. 3 de 15 juegos el día sábado en MLB dieron a más, dieron la alta, dieron el over, solamente 3 juegos. Siempre se los he dicho, la casa de apuestas sabe perfectamente que usted como apostador nunca ve como opción el under, siempre ve el over. Y siempre se los he dicho, el under se da más que el over. Es una cosa que es increíble, pero es así, estadísticamente está comprobado. Y este fin de semana se comprobó, igual que siempre se los he dicho, siempre se lo he comprobado. El día sábado solamente 3 over. Y el día domingo las cosas no fueron muy diferentes, pero se lo estaremos diciendo mañana con mucha más calma, igual que los resultados del fútbol. Ok, vamos entonces con nuestros pronósticos para la MLB en este día. Vamos al juego entre San Luis Cardinal visitando a Cincinnati Reds. Cincinnati aún no anuncia a su lanzador por parte de San Luis. Mail Nicolas tiene 10 victorias, 10 derrotas, efectividad de 3.35 esta temporada. Sus oponentes le están bateando para 227. En sus últimos 3 juegos tiene 22 innings y 2 tercios, 12 hits, 6 carreras limpias y su WIC es 0.63. Estos dos equipos son rivales en la división central de la Liga Nacional, donde San Luis es líder y Cincinnati se encuentra ubicado en la cuarta posición a 18 juegos y medio. San Luis tiene 7 victorias, 3 derrotas y Cincinnati tiene 4 victorias, 6 derrotas en sus últimos 10 juegos y en casa tiene un récord de 26 y 36. Nuestro pronóstico para este juego es San Luis Cardinal a ganar. Pasando a nuestro segundo pick en la MLB. Chicago Cubs estarán visitando a Toronto Blue Jays. Este es un juego de Interliga. Toronto viene de ser barrido en casa por los Angelinos de Anaheim, uno de los dos equipos que menos batea en la MLB, junto a los Atléticos de Oakland. Barrió a Toronto Blue Jays siendo visitante a Anaheim. Increíble, pero sucedió. Sin embargo,
Toronto en sus últimos 10 juegos tiene 6 victorias, 4 derrotas. En casa tiene 36 victorias, 28 derrotas. Y Chicago en la ruta tiene 27 victorias, 35 derrotas y 4 y 6 en sus últimos 10 juegos. Por parte de Chicago, el novato mexicano Javier Azá solamente ha lanzado un juego en la MLB esta temporada. Fue frente a San Luis, 4 innings, 4 hits, no permitió carreras, 3 ponches. Y por parte de Toronto estará subiendo al montículo el puertorriqueño José Berríos. En sus últimos 2 juegos enfrentó a Boston, 6 innings, 2 carreras, 6 ponches, y a Yankees, 6 innings y 2 tercios, 6 hits, 1 carrera limpia y 9 ponches. Estos 2 juegos fueron siendo Toronto visitante. En casa tiene un récord de 6 victorias, 1 derrota, efectividad de 4.10 y sus oponentes le batean para 252. Nuestro pronóstico para este juego es Toronto Blue Jays a ganar. Recuerda siempre escribirnos a nuestro número de WhatsApp para recibir la información acerca de nuestro grupo VIP, donde siempre estamos entregando nuestra directa y nuestro parlay en caso de que te guste jugar parlays. Pasamos al tercer pick, Piratas de Pittsburgh visitando a Milwaukee Brewers. Piratas no ha anunciado aún a su lanzador. Por parte de Milwaukee, Corbin Burnes, 9 victorias, 6 derrotas, efectividad de 9.84. En casa, 5 y 3, efectividad de 2.96 en 13 aperturas. En casa, sus oponentes le batean para 195 y su WHIP es 0.97. Milwaukee en casa tiene 33 victorias, 25 derrotas y Pirata en la ruta 26 y 36 y en sus últimos 10 juegos tiene 3 victorias y 7 derrotas. Nuestro pronóstico para este juego es Milwaukee Brewers con handicap menos 1.5. Milwaukee Brewers en run line. Y en nuestro cuarto pick, Philadelphia Phillies estará visitando a Arizona Diamondbacks, el venezolano Ranger Suárez, 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.38. En la ruta tiene excelentes números, 6 victorias, 1 derrota, efectividad de 2.41 en 11 aperturas. Sus oponentes le batean para 217. Por parte de Arizona, Madison Bumgarner, 6 y 13, efectividad de 4.53 en esta temporada. En agosto sus números son: no tiene victorias, 3 derrotas, efectividad de 7.94 en 4 aperturas, 22 innings y 2 tercios, 33 hits, 20 carreras limpias ha permitido y sus oponentes le están bateando para 337. Philadelphia tiene 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos y Arizona tiene 6 victorias, 4 derrotas, pero en casa tiene 32 victorias, 32 derrotas y Philadelphia en la ruta 33 victorias y 26 derrotas. Nuestro pronóstico para este juego es Philadelphia Phillies con handicap menos 1.5. Philadelphia Phillies en run line. Estos fueron nuestros 4 picks, como les dije, en la MLB. Mañana estaremos haciendo un video con todos los juegos de la MLB. Y, como les dije, les daré un pequeño resumen de lo que estuvo sucediendo tanto en la MLB como en fútbol este fin de semana, donde hay algunas cosas importante que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer sus apuestas y dejen de estar jugando con el corazón y jueguen más con la razón. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más pronósticos, si Dios lo permite.